Priscila, el inesperado camino divino de una fabricante de tiendas a líder espiritual revelado. En el tercer año de Joacim, un tiempo de agitación y persecución, los cielos sobre Roma se tornaban grises con el humo de la opresión. Las calles de la ciudad se llenaban de murmullos y gritos, eco de la desesperación de aquellos que seguían la nueva fe. En medio de este caos, Priscila y su esposo Aquila, hábiles fabricantes de tiendas, decidieron dejar atrás su hogar en busca de refugio en la bulliciosa Corinto. Fue aquí, en esta ciudad de comercio y diversidad, donde las semillas de un llamado divino fueron sembradas. Al llegar, Priscila se encontró atrapada en un mundo donde su destreza no era suficiente para ganarle reconocimiento, los hombres dominaban el mercado, y así, su corazón anhelaba ser vista más allá de su labor. Pero en la inmensidad del conflicto, Dios había trazado un plan en el que ella sería más que solo una fabricante de tiendas. Pronto su vida quedó entrelazada con la de un hombre llamado Pablo, un apóstol cuyas palabras ardían como fuego en una noche estrellada. Su encuentro no fue casual, ambos compartían un propósito, un anhelo por difundir la verdad. El fuego de su fe ardía intensamente, cada día, las puertas de su hogar se abrían a la comunidad cristiana local, atrayendo a los que deseaban aprender y crecer. No tardó en llegar Apolos, un elocuente predicador cuyos labios eran llenos de fervor, pero cuyas enseñanzas eran incompletas. Aquí, Priscila encontró su voz. A pesar de las limitaciones que su cultura impuso sobre ella, tomó la iniciativa y compartió con él la profundidad de la enseñanza cristiana. Su valentía desafiaba las convenciones de la sociedad, abriendo camino para que otros vieran el valor del liderazgo femenino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las luchas de Priscila, sin embargo, no fueron ligeras. En Corinto, doblegada por prejuicios culturales y la opresión hacia la mujer, cada paso en su liderazgo requería una fe inquebrantable. Aún así, su historia se volvió un faro de esperanza en medio de la oscuridad, destacando que su identidad trascendía las limitaciones temporales. La obra de Dios comenzó a florecer, tocando corazones y transformando vidas a medida que el Evangelio resplandecía profundamente en las tierras de Corinto. En la redención que ella y Aquila ofrecieron a tantos, vislumbramos cómo Dios puede usar a aquellos que son rechazados o ignorados. Priscila se convirtió en un símbolo del llamado divino que no conoce prejuicio, revelando que toda persona tiene un papel en el vasto paisaje espiritual. Mientras los ecos de su fe resonaban, una pregunta se levantaba: ¿cómo continuará el llamado divino transformando no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodean? En la promesa de un futuro en el que Dios actuaría a través de ella, el viento de la historia aún soplaba, susurrando más revelaciones de la soberanía divina que aguardaban ser descubiertas. El viento soplaba suavemente sobre las olas del mar Egeo, llevando consigo susurros de esperanza y profecías no cumplidas. Priscila, una mujer de fe inquebrantable, se sentó junto a su esposo Aquila, contemplando el horizonte que se extendía ante ellos, donde la luz del sol se fundía con el océano en un esplendor de oro y carmesí. Su corazón palpitaba al ritmo del espíritu, convencida de que los días venideros traerían consigo una obra aún más grandiosa. Mientras la comunidad crecía a su alrededor, Priscila comenzó a notar que no solo las palabras de Pablo y Apolo resonaban con poder, sino también las historias de su propio ministerio. Pronto, llegaron mensajeros de diversas notables ciudades llevando la buena nueva de la fe en Cristo, convirtiéndose en testigos del amor de Dios manifestado a través de Priscila y Aquila. Sin embargo, también llegaron ecos de resistencia, voces que cuestionaban su autoridad, algunos aún sugiriendo que una mujer no podía enseñar la doctrina de Cristo sin arriesgar la pureza del mensaje. Una noche, mientras la ciudad se sumía en un profundo silencio, Priscila se encontraba en oración. En ese momento, sintió como si el mismo cielo se abriera sobre ella, revelando una visión que la llenó de temor y asombro. Una gran multitud, hombres y mujeres, se reunía, anhelando recibir la verdad del Evangelio. Pero, entre la multitud, se vislumbraba la sombra de la persecución, un signo ominoso de la prueba que vendría. «Señor, ¿qué significa esto?», imploró,
su voz llevando toda la carga del temor y la esperanza. Fue entonces cuando escuchó una respuesta, suave pero poderosa, resonando en su alma: no temas, Priscila, porque aunque serás probada, yo estaré contigo. Tu voz será un medio para que muchos escuchen mi verdad. No se trata de tu género, sino de tu fe. Fortalecida por esta promesa divina, Priscila se levantó, resuelta a enfrentar lo que vendría. Su ministerio, que ya había comenzado a florecer, se encontraba en la antesala de una creciente influencia. En las siguientes semanas, organizó reuniones, dirigió estudios bíblicos y sus palabras penetraron corazones endurecidos, llevando consigo un mensaje de redención que rompía cadenas de opresión. Sin embargo, a medida que sus enseñanzas resonaban Lisboa y Efeso, también lo hacían las voces del antagonismo. Un grupo de líderes religiosos celosos comenzó a tramar en las sombras, susurrando sobre la necesidad de amordazar a Priscila, viéndola como un obstáculo para su dominio religioso. La astucia de estos hombres crecía, y la amenaza se acercaba como una tormenta. Mientras las tensiones aumentaban, Priscila decidió buscar a Pablo, ansiosa por compartir su visión y los peligros que se avecinaban. Al llegar a su lado, sintió que la sabiduría del apóstol podía ofrecer la dirección necesaria. Pablo, lleno del discernimiento del Espíritu Santo, vio en ella una fortaleza que muchos habían desestimado. Priscila, le dijo, Dios te ha dado ungido un propósito. No dejes que la oposición te detenga. Comparte no solo el Evangelio, sino también la valentía que está dentro de ti. Que tu fe sea un faro para todos los que están luchando contra el mismo sufrimiento. Con cada palabra de ánimo, el fuego en su corazón se encendía más y más. Pero en su mente, aún se alzaban preguntas sobre el propósito de Dios en medio del creciente antagonismo. Mientras los cimientos de su ministerio se sacudían, la visión que había recibido se mantenía firme, un llamado divino al que no podía renunciar. En medio de la oscuridad que se avecinaba, Priscila se preparó para enfrentar la oposición con un corazón lleno de fe, sabiendo que el Dios que la había llamado nunca la abandonaría. ¿Podría su valentía cambiar el curso de la historia? Con cada paso que daba, la revelación de su destino se hacía más clara, y las promesas de Dios comenzaban a articularse en un plan soberano que superaría cualquier resistencia terrenal. ¿Qué nuevas maravillas estaba por revelar Dios a través de Priscila? El tiempo lo diría, pero una cosa era segura, la historia apenas comenzaba. Mientras los días se deslizaban, la atmósfera en Efeso se tornaba densa con un aire de tensión palpable. Las multitudes que buscaban la verdad a través de Priscila y Aquila continuaban creciendo, mas también sus detractores se tornaban más audaces. En una ocasión, mientras compartía la escritura en una casa que se había convertido en un lugar de encuentro para los creyentes, Priscila notó a varios hombres a distancia, murmurando entre sí con miradas de desdén. Conoce la historia de la viuda y el juez injusto, comenzó a enfatizar Priscila en su enseñanza, recordando la parábola de Jesús en Lucas 18, 1-8. Nosotros también debemos persistir en la oración y no desmayar, porque el Señor escucha a su pueblo. Aun si enfrentamos oposición, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sus palabras resonaban con fuerza, y algunos de los asistentes se llenaron de fe, sintiendo la urgencia de llevar el mensaje aún más lejos. Sin embargo, los murmullos se intensificaban, los líderes religiosos estaban comenzando a tomar medidas. Los rumores comenzaron a circular, susurros malignos que insinuaban que su enseñanza estaba llevando a la confusión. Aquel mismo día, un hombre de rostro sombrío se acercó a Priscila después de la reunión, su voz cargada de malicia. ¿Por qué hablas en nombre del carpintero de Nazaret? No retengas a mujeres en tu ministerio, porque ello solo provocará la posible caída de nuestra fe. Priscila, sintiendo el ímpetu del espíritu en su interior, respondió con un tono firme: es por su gracia que soy capaz de hablar. La fe no tiene restricciones y la promesa es para todos, tanto hombres como mujeres. ¿No dice el apóstol que, en Cristo, no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer? Gálatas 3:28. Su voz resonaba en la habitación, impregnada de la autoridad del Espíritu Santo. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que Priscila se alzaba como portadora del Evangelio, la sombra de un conflicto inminente se cernía sobre ella. La comunidad estaba dividida, y la presión se acumulaba. Aquila, al percibir la inquietud que se había apoderado de su esposa, la instó a ser precavida. Deberíamos considerar la seguridad, mi amor. La oposición está en aumento, y a veces la sabiduría permanece en el silencio.
Pero Priscila sintió que debía seguir adelante y fortalecer a los que estaban siendo amenazados. En una noche oscura, nuevamente se encontró en oración, buscando dirección. La luz de una lámpara encendida iluminaba su rostro, reflejando la lucha interna que sostenía. Señor, guíame, que mi fe no flaquee. ¿Cómo puedo tocar vidas, si el temor se ha apoderado de mi comunidad? Revélame tu propósito en medio de la tormenta. Fue en ese momento de intensidad espiritual que escuchó el susurro en su espíritu, así como Moisés guió a su pueblo fuera de la opresión, tú también eres llamada a ser voz de liberación en medio del caos. No te detengas, porque la gloria de los últimos días será mayor que la del comienzo. Con renovada determinación, Priscila se levantó, su corazón ardía por compartir aquellos pensamientos. En los días siguientes, cuando se encontró cara a cara con sus adversarios, los miró con firmeza y amor. ¿Quiénes somos para oponernos a lo que Dios ha comenzado? Joab fue un guerrero, pero David fue un rey. Dios levantaría su ejército en estos días, y yo, como mujer de fe, tendré mi parte en lo que está por venir. La resistencia tomó un giro oscuro cuando finalmente, un grupo de líderes religiosos se reunió en secreto. Era hora de actuar. Rumores comenzaron a extenderse acerca de tomar medidas legales en contra de ella, buscando la oportunidad de silenciar su voz. La batalla había comenzado, no solo en el ámbito físico, sino en el espiritual. Priscila sabía que la verdad de su llamado estaba en juego. A medida que su ministerio alcanzaba nuevas alturas, el eco de las promesas de Dios comenzaba a resonar en el espacio entre el cielo y la tierra. Fue en ese momento de incertidumbre que se dio cuenta de algo. La oposición no era simplemente un obstáculo, sino una confirmación del propósito divino que se estaba revelando en su vida. Regocíjate, Priscila, porque cada ataque trae consigo una revelación de mi plan. Mientras luches por la verdad, yo estaré desatando oportunidades sorprendentes a tu alrededor, le recordaba el espíritu con cada nueva oposición. Con los corazones de miles entrelazados en oración, el tiempo del testimonio estaba a punto de manifestarse. Las piezas se movían en el tablero del cielo, y Priscila era un protagonista en su historia. El siguiente capítulo de su vida no sería uno de derrota, sino un escenario de intercesión divina. ¿Qué fuerzas en el cielo estaban preparando para dar respuesta a su comunidad en el último momento, justo cuando la tempestad estaba por desatarse? La revelación estaba aún por llegar. Los días en Efeso parecían transitar con una urgencia sobrenatural. Las multitudes buscaban la luz de la verdad, y el eco de las enseñanzas de Priscila seguía resonando en sus corazones, un bálsamo dulce para el alma. Sin embargo, como un aguacero que amenaza con romper las nubes, la oscuridad también asomaba, ansiosa por silenciar su mensaje. Una noche, mientras Priscila y Aquila compartían una cena con los creyentes, una inquietud se posó sobre ellos. El aire estaba cargado de un presagio, y las sombras que danzaban en las paredes parecían susurrar palabras de advertencia. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la paz. Un grupo de hombres gruesos y de miradas endurecidas se presentó, liderados por el mismo hombre que había confrontado a Priscila días atrás. «Venimos en nombre de la ley y de la tradición», proclamó, su voz resonando como un trueno. «Esto ha ido demasiado lejos. La enseñanza de Jesucristo ha provocado disputas que amenazan nuestra comunidad. Exigimos que cesen sus actividades y que reconozcan la autoridad de los líderes». Aquila, sintiendo la tensión en el ambiente, se interpuso. «No estamos aquí para causar división, sino para edificar. Nuestros corazones arden por compartir el amor de Dios, que es inclusivo y transformador. La ley de Moisés fue para guiar, y ahora vivimos bajo la gracia». Priscila, llena de un poder que no podía entender completamente, sintió que debía levantarse en ese momento. Miró a los hombres a los ojos, su voz firme, pero suave. «Si somos llamados a silencio, ¿qué sucederá con los que anhelan la esperanza? Como los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay un nombre más grande que el de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente». Los hombres intercambiaron miradas que hablaban de furia y confusión. Este conflicto no solo era terreno físico, sino un enfrentamiento de reinos. Quien estaba detrás de esta resistencia no era solo opuestos religiosos, sino fuerzas espirituales que buscaban apagar el fuego de Dios que ardía en el corazón de Priscila. Mientras la confrontación escalaba, un repentino estremecimiento recorrió el lugar, como una ola de viento que atravesara la habitación. Priscila sintió que el Espíritu Santo la abrazaba,
y con renovada pasión declaró: «El Señor me ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas». El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, y no podemos callar. Los muros de Jericó cayeron a causa de la fe y de la obediencia. Los hombres temblaron ante su declaración valiente. No esperaban enfrentar una fe tan audaz. Sin embargo, uno de ellos, con un gesto de desdén, respondió: «No eres más que una mujer. Tu voz no tiene lugar en nuestra religión». La respuesta dolió profundamente a Priscila, pero no se detuvo. «Es por su gracia que estoy aquí. Recuerda las palabras del profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Joel 2:28. Su voz resonó, sólida y empeñada en la verdad. El silencio se apoderó del grupo por un momento, y Aquila tomó la mano de su esposa, sintiendo que el tiempo se suspendía. La atmósfera se tornó electrizante, llena de la promesa de lo infinito y lo eterno. En ese instante, un hombre del grupo, uno que había permanecido en la retaguardia, fue tocado. Su rostro mostró un rayo de luz entre las sombras de la duda. Priscila notó el cambio en él. Fue como si por un breve momento, la presión que lo oprimía se deshiciera. «Dios está haciendo algo en medio de nosotros», pensó, sintiendo su corazón acelerarse. La confrontación continuó, pero Priscila estaba consciente de algo más amplio: Dios estaba moviendo las piezas en el cielo. Su llamado no solo estaba destinado a fortalecer su comunidad, sino que podría tener repercusiones inesperadas en el mundo circundante. Mientras las palabras caían como piedras, cada una tenía potencial para romper cadenas. A medida que el grupo se retiraba, la tensión permanecía. «Esto no ha terminado», murmuró uno de ellos amenazador. Priscila sintió que el momento era crucial, pues en su vida se estaban gestando verdades que tendrían eco a través de las generaciones. «Aquiles, debemos prepararnos». «Este es solo el principio», dijo Priscila con decisión. La corriente de lo divino estaba allí, visible en su interior. Así como la historia de Esteban en Hechos, la voz de cada creyente sería abrasada en su valentía. Al día siguiente, un nuevo amanecer traía consigo el desafío, pero también la esperanza de lo que estaba por revelar. Lo que Priscila no sabía era que, a través de sus palabras y acciones, estaba comenzando a alinearse con una revelación más grande, donde Dios orquestaba un plan divino que cambiaría el rumbo de muchos. Las súplicas colectivas de su comunidad estaban llegando al cielo, y el tiempo de la manifestación estaba al borde. El cumplimiento de la gran promesa de Dios se asomaba en el horizonte. La mañana se desperezaba en Efeso, cubierta de un velo de neblina que parecía retener secretos al borde de ser revelados. Priscila, con el corazón ardiente y los ojos llenos de propósito, se preparaba para lo que el día pudiera deparar. Aquila, a su lado en la cocina, rogaba por la paz que solo el Señor podía otorgar. Una inquietante sombra acechaba, y las palabras amenazantes de la noche anterior resonaban en su mente. Mientras desayunaban, Priscila sintió que la atmósfera cambiaba. Una presencia, conocida pero abrumadora, envolvía cada rincón de su ser, llenando el aire de un aroma a esperanza y a lucha. «Debemos ser fuertes, esposo mío», dijo ella con una voz que temblaba de determinación. «Dios nos ha llamado a este lugar y no nos abandonará en medio de la batalla». Pronto, comenzaron a llegar los creyentes, cada uno llegó con un temor palpable en sus corazones, pero al mismo tiempo, un ardor profundamente arraigado que deseaba ser alimentado. Cuando se reunieron en torno a Priscila, ella los miró a cada uno a los ojos y sentenció: «Hoy no solo hemos venido a escuchar, venimos a proclamar el poder de nuestro Rey. No permitiremos que las sombras nos callen». Aquellos que estaban dispuestos a escuchar se aferraron a cada palabra que salía de sus labios, como si de maná se tratase. Estaban sedientos de verdad en un mundo lleno de mentiras. De pronto, el aire se cortó cuando el mismo grupo de hombres que había confrontado a Priscila la noche anterior apareció nuevamente en la puerta, sus rostros endurecidos por la ira, pero con una inquietante incertidumbre en sus miradas. «Lo advertimos», bramó el líder, su voz resonando como trueno. «¿Te has desafiado a ti misma y a tu comunidad? No permitiremos que tu voz se alce más alto que la tradición». Priscila, sintiendo como cada palabra de desafío giraba en su corazón como un trompo, dio un paso hacia el frente. «¿Acaso no han escuchado que la tradición fue cumplida en Cristo?» Su mirada brillante iluminó el espacio. «Si yo callo, las piedras clamarán». «No tengo miedo»,
porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Este fue el momento en que los hombres retrocedieron un paso, asomándose al abismo de lo espiritual. La palabra de Dios se manifestaba de maneras que nunca habrían imaginado. Priscila podía sentirlo, el Espíritu Santo se movía con esfuerzo, quebrantando corazones duros, cerrando las bocas de los escépticos, y desafiando la fuerza de la ley. Las palabras de la profecía resonaban en su mente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hageo 2, 9. Mientras el líder intentaba replicar, sus labios temblaban, y el hombre que había estado en la retaguardia, un destinatario del mensaje de Priscila, se hizo un paso adelante. Había un brillo en sus ojos, un brillo de revelación. No estoy aquí para juzgar, sino para escuchar. Porque en tus palabras he encontrado lo que mi alma buscaba en la oscuridad. Priscila sintió que el poder del amor de Dios se desbordaba en ese momento, la resistencia estaba comenzando a ceder. Alzó sus manos hacia el cielo y clamó: Señor, que tu obra sea hecha. Cualquier resistencia que venga contra nosotros, te la entregamos. Por ti somos más que vencedores. Mientras el grupo observaba la transformación comenzando, Priscila sintió una ola de paz. Pero en su interior se despertaba algo más. Era un destello de comprensión, un alineamiento con el eterno plan de Dios que iba más allá de lo que habían vivido hasta ahora. Las miles de almas aún errantes clamaban por el mensaje de salvación. Entonces, en medio de la tensión, una mujer entre los creyentes comenzó a orar con fervor, clamando al Señor. Dios está dando la señal de la gran cosecha que viene. Prepárense, porque el tiempo se acerca donde todos verán su gloria. Priscila sintió como su corazón latía con firmeza y propósito. Fue entonces que se dio cuenta de que lo que parecía un desafío era, en efecto, el umbral hacia algo maravilloso. Dios estaba revelando su soberanía en el misterio de su plan, donde ningún individuo o tradición podría frenar la obra que se desarrollaba. En ese instante, Priscila entendió: esto es solo un paso hacia lo que está por venir. La batalla es del Señor, y nosotros somos sus mensajeros. A través de este conflicto, será revelada la fuerza de la comunidad, unida en el amor y la fe. La manifestación de su gloria está en el horizonte. Pero en la profundidad de su espíritu, sentía un eco: algo aún más grande estaba al borde de ser desatado, y todo comenzaba con su valiente proclamación en medio de la adversidad. El desafío anterior solo era el principio, pero lo que estaba por venir abriría nuevas puertas y elevaría las voces del corazón hacia el inminente derramamiento de la gracia de Dios. La congregación, ahora unida por la fe y llenos de fervor, comenzó a cantar himnos al Dios Altísimo. Las notas ascendieron, llenando el aire con un eco de adoración. Priscila se sentía cada vez más como una mujer de Dios, transportada por un espíritu de expectativa. Las palabras que ella había proclamado resonaban en cada corazón presente, reavivándolos y transformando la atmósfera del lugar. Mientras la música fluía como un río de esperanza, el grupo se preparó para lo que estaba más allá de lo visible. Cada testimonio ofrecido se convirtió en un ladrillo en la edificación de la fe colectiva. Dios nos ha hecho un llamado, hermanos, exclamó Aquila, y su voz llevaba un peso que solo los valientes pueden cargar. No estamos solos en esta lucha. Sus promesas son verdaderas, Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Priscila observó cómo algunas miradas, previamente cargadas de desconfianza, se transformaban en rostros iluminados por la luz divina. Junto a ella, su esposo la alentaba con cada palabra valiente que salía de sus labios. La fortaleza del Señor estaba sucediendo en sus corazones, revelando el camino del arrepentimiento y la redención. Uno tras otro, comenzaron a elevar sus voces en declaraciones de fe, desatando un espíritu de unidad y glorificación. De repente, la mujer que había orado fervientemente antes levantó su voz una vez más. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos, dijo con la fuerza del profeta. Dios nos llama a salir y recuperar las almas perdidas de esta ciudad. La obra no termina aquí, es solo el principio. Priscila, con la mente y el corazón abiertos a las posibilidades divinas, sintió un torrente de emoción que la recorría. Eran palabras que desafiaban la lógica y retaban a la comunidad a actuar, a moverse en el espíritu y a levantarse como guerreros del Rey. Amén. Así sea. Respondió con fervor. Seamos aquellos que van a los márgenes, que comparten la verdad de Jesucristo sin miedo.
A medida que su voz se unió al clamor del pueblo, un murmullo comenzó a percibirse a medida que los hombres y mujeres de Efeso pasaban junto a la casa, sintiendo la presencia de Dios que emanaba de las ventanas abiertas. Se detuvieron, intrigados, captados por la música y las palabras que resonaban como un eco celestial en su interior. Miradas se cruzaron, algunos recordaban momentos de desesperación, otros la búsqueda de respuestas que durante tanto tiempo parecían inalcanzables. Fue entonces que un hombre, de semblante cansado y vestido con harapos, se atrevió a cruzar el umbral. Los testimonios de sanidad y liberación que resonaban dentro le hicieron dudar de la propia resistencia de su corazón. «¿Qué ocurre dentro de esta casa?», preguntó, sus ojos buscando la luz que parecía brillar al otro lado de su oscuridad. «Es el poder de Dios que restaura, transforma y da vida», respondió Priscila, su voz llena de autoridad. «El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está aquí, dispuesto a tocar y cambiar tu vida». Mientras ella compartía, los corazones comenzaron a abrirse, como flores al amanecer. En cada palabra, el Espíritu Santo trabajaba, y al instante el hombre comenzó a llorar. «He buscado en los lugares incorrectos», confesó. «Pero aquí siento paz, necesito saber más de este Dios que puede cambiarlo todo». Priscila, comprendiendo que cada nuevo paso se encontraba en ese momento divino, miró al grupo y dijo: «Hoy, cada alma que se acerca es un escalón en la escalera hacia la gran cosecha que viene. Nunca subestimemos la obra de Dios en medio de la adversidad». En ese instante, un viento fuerte pareció soplar, aunque las ventanas permanecían cerradas. Una profunda reverberación llenó el lugar, todos sintieron la tremenda presencia de Dios. «¡Prepárense!», exclamó. «El tiempo de Dios es inminente y se acerca el día en que toda humillación será levantada y su gloria será revelada entre nosotros». Priscila sabía, sin duda, que lo que estaba iniciándose era solo una fracción de lo que el Señor había prometido. Mientras el día avanzaba, el corazón de la mujer de Efeso latía al compás de una revelación divina, un nuevo viaje comenzaba, donde cada paso era guiado por el propósito de Dios. Y en el fondo de su ser, había una convicción: Dios está preparando la ciudad para algo grande, y yo seré parte de ello. Esa chispa de anticipación se encendió, dejando en el aire un aroma a revolución espiritual. Pero lo que no imaginaban era que el siguiente desafío no sería contra la incredulidad del mundo, sino un oscuro secreto acechando desde las sombras, que pronto amenazaría con desbaratar la obra y revelará quiénes son ellos realmente. La tarde comenzó a avanzar lentamente en Efeso, el aire denso cargado de expectación. Priscila, sintiendo la energía a su alrededor, observó a los miembros de la congregación sentados a su alrededor. Sus corazones latían como uno solo, y una profunda paz envolvía el lugar. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. Mientras todos celebraban la luz, ella sentía que algo oscuro se agazapaba en la penumbra de la ciudad. Aquila, notando la contemplación de su esposa, se acercó. «¿Te inquieta algo, Priscila?», le preguntó en voz baja, con una mirada comprensiva. Ella asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. «Siento que el enemigo no se quedará de brazos cruzados. Satanás tratará de desbaratar esta obra antes de que florezca». Antes de que Aquila pudiera responder, el hombre que había cruzado el umbral antes, llamado Benjamín, comenzó a hablar nuevamente. «Siento un fuego en mi pecho, una necesidad de advertirles sobre una sombra que acecha. Hay un culto en esta ciudad, uno que se aferra a la oscuridad y se opone a la luz que ustedes proclaman. Han estado observando, esperando el momento propicio». Al escuchar esto, el grupo se silenció. Las palabras de Benjamín resonaron como un trueno en sus corazones. No era una advertencia vacía, era un llamado a la acción. «Debemos prepararnos para la batalla», dijo Aquila con firmeza. «No podemos permitir que la oscuridad se imponga sobre la obra de Dios en esta ciudad. La luz debe prevalecer». Priscila, levantando la mirada hacia sus amigos, sintió el aliento del Espíritu sobre ellos. Recordó las palabras del profeta Isaías: «Y sucederá que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes». Isaías 2:2. «Nuestra adoración ya ha comenzado a desplazar la oscuridad», exclamó. «No estamos solos, Dios está con nosotros, y su gloria será revelada». Los presentes comenzaron a murmurar, recordando los testimonios de sanidad y liberación que habían escuchado y vivido. De pronto, un hombre en la parte trasera de la sala se levantó.
Su rostro era serio, y su voz temblaba al confesar, he estado envuelto en ese culto. He sentido la opresión, y ahora temo por mi vida y la de los que están con ustedes. Dios te ha traído aquí por una razón, respondió Priscila, sus palabras llenas de compasión. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, solo liberación y renuevo. Recibe su gracia y sal de la oscuridad. Mientras el hombre se acercaba a ellos, las ventanas comenzaron a vibrar con un sonido armonioso, como si toda la creación estuviera respondiendo a la decisión de abrirse a la luz. La historia de este hombre se desarrolló ante ellos, y así se unieron en oración. Su confianza en el Señor creció mientras el Espíritu Santo se movía entre ellos. Tanto fervor despertó una convicción en Priscila y el grupo, debían ir más allá de sus fronteras. Hermanos, el tiempo ha llegado. Debemos salir y testificar sobre la luz que hemos recibido. La ciudad necesita oír la verdad, instó Priscila, con el fuego del Espíritu ardiente en su interior. Mientras se preparaban para salir, una voz resonó misteriosamente por encima de ellos, como un eco a través del espacio. El tiempo de la cosecha se acerca. ¿Quién estará listo para enfrentar la adversidad? Era una voz que dijo ser de un mensajero divino, e impactó a todos como un rayo en la noche oscura. Priscila no retrocedió. Yo estoy lista, afirmó. Dios ha puesto en nosotros una tarea divina, y ninguna sombra puede ocultar su gloria. Él nos ha prometido protección y poder. Mas lo que aún no sabían era que la sombra hacia la que avanzaban estaba más cerca de lo que podían imaginar. Un viejo enemigo, en las sombras del corazón de Efeso, había estado esperando este momento para desatar su ira. Así que comenzaron a caminar, un paso después de otro, con sus corazones llenos de fe y determinación, pero sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La revelación de la soberanía de Dios estaba frente a ellos, y cada paso podría llevarlos hacia la resistencia o la gloria. ¿Qué prueba se avecinaba, y quién confrontaría la oscuridad que acechaba? El misterio en los cielos se entrelazaba con el propósito divino, y pronto se develarían los secretos del corazón de la ciudad, revelando el verdadero destino de aquellos que se atrevieran a seguir el llamado del Altísimo. A medida que los primeros pasos resonaban en las calles adoquinadas de Efeso, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si el mismo mundo estuviese en tensión ante la inminente confrontación. Priscila, con el corazón latente en su pecho, lideró a su grupo con la determinación de quien sabe que la luz debe prevalecer. Cada alma junto a ella estaba marcada por el mismo fuego, y a medida que avanzaban, en sus corazones resonaban las palabras de Pedro, no temáis lo que ellos temen, ni os acobardéis, 1 Pedro 3:14. Una atmósfera de intriga flotaba en el aire, un silencio abrumador se adueñaba de las alamedas. Priscila sintió un estremecimiento al recordar la advertencia de Benjamín. No era solo un culto extraño, era un espíritu de engaño que había apresado a muchos en su red. Hermanos, dijo Priscila, es tiempo de ir a esa oscuridad y proclamar la luz. No permitiremos que el error continúe su camino. Sus palabras fueron como un combustible que avivó la llama en los corazones de los presentes. Al llegar al corazón del mercado, un bullicio inusual los recibió, murmullos de preocupación y temor flotaban entre los comerciantes y transeúntes. Las estatuas de los dioses paganos miraban desde sus pedestales con una indiferencia fría y distante. Como dice la Escritura en Isaías, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, Salmo 135, 15. Esa realidad trajo a Priscila un renovado sentido de propósito. De pronto, del fondo de la multitud, una figura emergió. Era un sacerdote del templo de Artemisa, imponente y con una expresión de desprecio. ¿Qué es lo que buscan ustedes, portadores de una luz falaz?, susurró con desdén. ¿No saben que la ira de los dioses se desatará sobre ustedes por sus herejías? Priscila sintió el aliento del temor soplar entre el grupo, mas la voz de Dios resonó en su corazón, no temerás temor alguno, se recordó a sí misma. Alzó la vista hacia el sacerdote. No venimos a burlarnos de sus ídolos, sino a traerles la verdad. El único Dios vivo se manifiesta entre nosotros, y su pueblo estará libre. Como dice en Efesios, despojémonos de las obras de la oscuridad y vistámonos de la armadura de la luz, Romanos 1:12. Una risa burlona brotó del sacerdote, y con un gesto soberbio, apuntó a la masa que los rodeaba. Esta ciudad ha conocido la adoración de la grandeza. Sus palabras no son más que un chasquido en la noche. Los dioses no se dejarán intimidar. Sin embargo,
En ese instante, el Espíritu Santo descendió como un torrente, llenando el corazón de Priscila con una fuerza sobrenatural. Ella dio un paso adelante, el eco de su voz resonando con autoridad. En el nombre del Señor, que levantó a Jesús de entre los muertos, te digo que tu oscuridad será dispersada. El poder de la luz verdadera está aquí. Aquella declaración vibrante trajo un asombro a la multitud. Muchos comenzaron a murmurar, la confusión y la curiosidad llenaron el aire. La señal de Dios estaba en juego. Desde el fondo, un grito desesperado emergió, un joven se acercó con un rostro lívido. ¡Sálvame! He estado poseído por un espíritu maligno, he visto y oído cosas horribles. ¡Sálvame ahora! El grupo se reunió a su alrededor, formando un círculo de amor y oración, y Priscila, ahora llena de la fe que mueve montañas, extendió su mano hacia el joven. Mientras clamaban al cielo, una oleada de presencia divina comenzó a manifestarse, y la multitud se quedó en silencio reverente, expectante. Al oro de lo ocurrido, resonaron palabras poderosas en el aire. Dios está aquí, el tiempo y la hora han llegado. Los cielos se abrirán sobre esta ciudad. Pero más allá de esa revelación, Priscila sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta colgaba en el aire, visible y palpable, ¿qué tipo de guerra se desataría ante ellos en el nombre de aquel que había resucitado? Algo monumental se estaba gestando. La oscuridad y la luz estaban preparadas para un encuentro que cambiaría Éfeso para siempre. Y mientras una calma inquietante se asentaba sobre la multitud, el misterio del plan soberano de Dios se desenvainaría en la próxima actuación, revelando un propósito más grande de lo que podrían imaginar. A medida que la oración se elevaba, el aire a su alrededor pareció vibrar con la energía del cielo. Los corazones de los fieles latían al unísono, resonando con la autoridad que venía de lo alto. La multitud, desde los más escépticos hasta los más esperanzados, sentía la presencia de algo extraordinario, un fenómeno que desafiaba las leyes del natural. Priscila, con los ojos fijos en el joven atormentado, también empezó a notar un punto de luz en su corazón, un fuego que crecía. «En el nombre de Jesús, espíritu maligno, sal de este joven», clamó Priscila, una osadía divina fluyendo a través de cada palabra. En ese instante, un estremecimiento recorrió el cuerpo del joven. Los ojos llenos de terror se abrieron, y en su rostro se dibujó una mezcla de angustia y esperanza. La multitud observaba con expectación. Era como si el tiempo se detuviera, atrapado entre lo celestial y el abismo de la desesperación. Un murmullo surgió entre ellos, un eco de asombro y reverente temor, porque el poder de Dios estaba en movimiento. Mientras Priscila continuaba orando, la atmósfera se tornó eléctricamente pesada, como si las luchas invisibles se libraran alrededor de ellos. De pronto, una voz profunda resonó desde el interior del joven, una voz que parecía surgir de las mismas entrañas del infierno. «No tengo miedo a su luz, mi amo es más poderoso que cualquier hombre», gritó con ferocidad. Pero la calma de Priscila no flaqueó. «Tú no conoces la luz verdadera», replicó con fervor. «La oscuridad puede resistir, pero no prevalecerá. La verdad de Cristo brilla con más fuerza que mil sol». Al oír sus palabras, la multitud comenzó a murmurar en voz baja, algunos lloraban, otros rezaban en sus corazones. La tensión aumentaba cuando el joven comenzó a convulsionar. Priscila se arrodilló, y con su voz elevada sobre el clamor, invocó el poder del Altísimo: «Santo Espíritu, ven. Llena este lugar y libera a este hijo del engaño». La luz brilló intensamente alrededor de ella, como la aparición que Moisés presenció en el monte. Las estatuas de los ídolos, testigos de la competencia, parecían desvanecerse en ese instante, incapaces de soportar el fulgor de la gloria de Dios. Entonces, un grito desgarrador resonó, y con un estremecimiento, el joven cayó al suelo. Un silencio profundo siguió, y luego, al abrirse, se escuchó un sollozo. El joven, liberado, levantó su mirada al cielo, la luz resplandecía en su semblante. «Estoy libre», gritó. «Gloria a Dios. Él me ha salvado». La multitud estalló en murmullos de asombro y alabanza. Algunos se arrodillaron, otros aplaudieron, y Priscila, sintiendo el poder de Dios, supo que en ese momento algo había cambiado para siempre en esa ciudad. Pero en las sombras, el sacerdote de Artemisa apretó los dientes, una ira oscura y la impotencia abrasándole.
Sintió como la fe de aquellos hombres y mujeres podía encender una revolución espiritual que podría sacudir los mismos cimientos de su templo. «Estáis locos», profirió en voz baja, tratando de contener su rabia. Pero en su corazón, una semilla de duda se sembró. ¿Sería posible que la luz de este nuevo camino pudiera vencer incluso a los dioses de Éfeso? Las palabras de Isaías resonaron en el corazón de Priscila: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Y, con cada paso hacia adelante, sabía que la guerra aún no había terminado. La resonancia del cielo se volvería un poderoso eco, llamando a cada creencia y corazón a posicionarse en este conflicto espiritual. Mientras la multitud continuaba alabando, una sombra se movió en el horizonte, llevando consigo la advertencia de un desafío más grande. El plan soberano de Dios, misterioso e insondable, comenzaría a revelarse a medida que Priscila y su grupo se adentraban más en la batalla entre los reinos. La guerra entre la luz y las tinieblas había comenzado, y los cielos aguardaban expectantes por lo que estaba por suceder. La noche se cernía sobre Éfeso, y la luna llenaba el cielo con su luz plateada. Los ecos de la alabanza que había brotado del corazón de la multitud aún resonaban en el aire, pero la atmósfera estaba cargada de un sentido ominoso. Después del milagro que había liberado al joven poseído, Priscila sintió una inquietud en su espíritu. Había lidiado con la resistencia, el temor y la ignorancia, pero lo que estaba por venir sería un verdadero desafío a su fe y liderazgo. Mientras la congregación se dispersaba, Aquila y Priscila se quedaron atrás, hablando con algunos de los nuevos creyentes que se acercaban con ojos llenos de esperanza. Pero en el fondo de su ser, ambos eran conscientes de que los peligros aumentaban, y que la sombra de aquel sacerdote, irritado y resentido, no se desvanecería fácilmente. «Estamos en el centro de algo monumental», murmuró Aquila, sus ojos escaneando a la multitud que se alejaba en dirección a sus hogares. «Esto va más allá de una simple enseñanza. Se siente como si estuviéramos a punto de despertar a un gran dragón, y no sabemos cómo reaccionará». Priscila asintió, sus pensamientos entrelazados con las palabras del apóstol Pablo que constantemente resonaban en su mente: «No ignoréis las maquinaciones de Satanás», 2 Corintios 2:11. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de ganar corazones, se trataba de luchar en una batalla espiritual que estaba enraizada en el propio carácter de Dios y su propósito para Éfeso. Al volver a su hogar, una inquietante sensación de vigilancia la rodeaba. Las sombras se alargaban como si quisieran atrapar el brillo de la fe que había resplandecido durante el día. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Priscila y Aquila permanecieron en oración, buscando dirección, claridad e intercesión. Ella sintió que una corriente de paz la envolvía, pero un susurro persistente se hizo presente: «Lo que está por venir será el cumplimiento de la promesa, el tiempo de la cosecha se acerca». Con muchas preguntas sin respuesta, finalmente se adentraron en el sueño. Sin embargo, en sus sueños, Priscila fue llevada a un vasto campo de trigo, dorado y brillante bajo el sol radiante. Allí, una voz suave pero potente resonaba: «Este es el campo de tu ministerio, donde las almas esperan ser cosechadas». Despertó con un soporoso destello de revelación en su corazón. «Aquila», dijo mientras se estiraba y se colocaba en posición, «el campo está maduro. Necesitamos actuar sabiamente, como luciérnagas en la oscuridad». No tenían idea de que el mismo sacerdote que había despreciado sus palabras había estado tramando la venganza. En las horas de la noche, había reunido a otros sacerdotes y líderes, susurrando mentiras que encenderían la indignación de la ciudad. «El culto a Artemisa está en peligro, y estas palabras de Priscila son una amenaza que debemos acallar», concluyó en un grito. Mientras tanto, las noticias de la actividad en el corazón de Éfeso se esparcían como el viento, atrayendo tanto la atención de los sedientos de verdad como aquellos que temían perder su estatus. Priscila sabía que su voz podría ser usada para la gloria de Dios, pero la ominosa resistencia parecía acercarse como un tormentoso despliegue de tormenta. El amanecer trajo consigo un nuevo tipo de expectación. Al día siguiente, se celebraría una reunión en el templo de Artemisa, donde se informaría sobre la creciente herejía. Priscila comprendió que su comunidad estaba llamada a una defensa, no solo del Evangelio, sino de la identidad misma que estaban comenzando a forjar en la fe. «Debemos ir a la reunión», dijo Priscila a Aquila, su voz firme. «Este es el momento de ser la luz en medio de las tinieblas». Con esa decisión, partieron hacia el islote de la verdad que habían sembrado entre los corazones de su comunidad. Priscila sentía que, en consonancia con el cielo, la historia aceleraba hacia un clímax divino.
Pero todavía había un profundo misterio envolviendo el plan soberano de Dios, que pronto se iría revelando. ¿Qué confrontaciones y revelaciones les aguardaban en aquel día decisivo? ¿Cómo se desplegaría el poder de Dios frente a la resistencia de las fuerzas que habían acoplado su fuerza a la oscuridad? Mientras se acercaban al templo de Artemisa, la expectación crecía, y en el horizonte, una confrontación inevitable comenzaba a tomar forma.